7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia: el doctor Nino Casanelo, abogado penalista; el doctor Daniel Curi, penalista catedrático; y el doctor Julio César Cueva, penalista. Vamos a empezar con el doctor Nino Casanelo a propósito del caso Purga, que ha puesto en evidencia los presuntos actos de corrupción, la manipulación de la justicia en la provincia del Guayas, y también la situación, el manejo del órgano administrativo y disciplinario, que, como testimoniara este miércoles en su comparecencia a la Asamblea el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román, que quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, lo que corroboró las irregularidades y la impunidad en el tema de sanciones que debió imponerse en su momento dentro de los procesos disciplinarios. Está analizando la información para determinar posibles infracciones individuales y fundamentalmente las infracciones del 109, que son gravísimas y que llevan a la destitución. Hemos encontrado muchas evidencias de actos de impunidad, ¿no? La impunidad no solamente es no perseguir, sino no investigar y no sancionar, como lo hizo con argucias sin competencia, porque claro, podían resolver lo que les convenía a estas organizaciones criminales, pero sabían que el sumario administrativo no iba a progresar. Ese es el blindaje, esa es la impunidad a la que estaba sometida la dirección provincial de Guayas, ¿no? Testimonio del presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario. Doctor Julio César Cueva, ¿cómo entender esto que ha sucedido, que se ha evidenciado con pruebas de lo ocurrido, estas presuntas irregularidades? Muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Nino, Daniel, un gusto verlos por este medio. Un abrazo cordial. Bueno, creo que Purga y Metástasis son dos caras de la misma moneda, que es la corrupción. Por un lado, una evidencia la relación del narco con la justicia, y la otra de la política con la justicia. Entonces, no debe de extrañarnos que no solo la corrupción haya irradiado a la parte jurisdiccional de la justicia, sino también a la parte administrativa, donde se controla o donde se controlaba y debe controlarse la conducta de ciertos jueces. Lamentablemente, de cuando en cuando, ocurría que se utilizaban las quejas que se presentaban contra los jueces no para sancionar, sino más bien para tenerlo como una espada de Damocles, para poder extorsionar a un juez en un sentido u otro para que se alinee. Esto lamentablemente ocurrió con mucha frecuencia durante el gobierno del señor Correa. Yo en más de una ocasión lo pude ver de primera mano. Y eso aparentemente es lo que estaba ocurriendo últimamente, ¿verdad?, en ciertos casos. Lo que dice el doctor Román no es algo que no se conociera, pero también hay que decirlo, de cuando en cuando había un funcionario que quería hacer las cosas bien, no faltaba también las manos de la política que le hiciera la vida imposible para evitar que actuara como tuviera que actuar correctamente, porque eso también se vio funcionarios que querían imponer sanciones, que querían hacer las cosas bien, y lamentablemente lo que ocurría es que siempre había una mano negra que trataba de impedírselo, hasta que finalmente lo obligaba a salir, porque eso también ocurrió. Y eso también se ve a nivel jurisdiccional. Yo he visto casos de jueces, porque también los hay, y hay que decirlo, de jueces y fiscales que son correctos, que son probos, ver cómo a una de las partes o alguien les hacía la vida, por decirlo así, miserable, para poder sacarse de encima a un juez incómodo porque no cede ante las presiones políticas o económicas de alguno de los litigantes. Eso también se ve, y eso también ha quedado evidenciado aquí, de tal manera que esta forma en que se ha manejado la parte sancionatoria de la judicatura, espero que empiece a tener un giro que sea trascendental, para que el ciudadano que presente una queja pueda finalmente recibir una respuesta apropiada, no necesariamente dándole la razón, porque esa también es otra cosa, no siempre tiene la razón, pero por lo menos que sea algo objetivo y no consecuencia de una extorsión a un funcionario judicial.
Bienvenido, doctor Nino Casanelo. Si se conocían estos hechos, ¿por qué no fueron sancionados? ¿Por qué no fueron cortados? O también desde Quito, desde el Consejo Nacional de la Judicatura, se permitía estos hechos, esta especie de alianza entre el órgano administrativo y disciplinario y la propia Corte Provincial del Guayas. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo pues a los doctores Cueva y Curi. Un saludo a la audiencia de Democracia TV. Aquí hay un tema muy serio y viene de la mano de lo que usted señala, Miguel, lo que señalaba el doctor Cueva, y pues que claramente nos va a ilustrar mejor el doctor Curi, que lo vivió en carne propia en su momento. Aquí hay un hecho más grave aún, y es que usted recordará, esto incluso produjo la renuncia en su momento de la doctora Maldonado como presidenta del Consejo, iniciando una crisis, digámoslo así, que justamente para evitar la presión a ciertos funcionarios, se empezaron a limitar las potestades del presidente del Consejo de la Judicatura y de la Judicatura en general a la hora de sancionar con destitución a los funcionarios de la carrera judicial. ¿Y por qué parto de decirle esto? Porque el contrapeso que se generó fue la necesidad, cuando se tratara de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, generar una declaratoria jurisdiccional previa, generalmente por las cortes provinciales, aquí usted ya me va a empezar a entender, o por los miembros de la Corte Nacional, que eventualmente, si declaraban el error, debían ser atendidas por los diferentes directores disciplinarios y provinciales. Aquí es donde hemos descubierto de alguna manera el nuevo entuerto, Miguel, porque lo que nos ha revelado el doctor Román y esta investigación es que pese a tener los pronunciamientos jurisdiccionales previos, y esto vale tanto para justicia ordinaria como para justicia constitucional, los directores disciplinarios, ¿sí?, evitaban imponer las sanciones a aquellos jueces que sí tenían estas declaratorias. Y más bien, como lo señalaba el doctor Cueva, en ocasiones veíamos que avanzaban raudos sumarios menos importantes contra aquellos jueces que no se alineaban. Entonces, desde Quito, muy probablemente no alcanzaron a darse cuenta, quiero creerlo así, que pese a que los pronunciamientos jurisdiccionales de desnaturalizaciones de garantías como el habeas corpus, la medida cautelar, lo que vimos por montones en ese festival de impunidad del 2022 y 2023, pues terminaban sin ningún tipo de efecto y en el fondo se generaba un incentivo perverso para que los jueces, en lugar de cumplir, ¿sí?, con los precedentes jurisprudenciales obligatorios y con un buen manejo de las garantías, más bien se dedicaran a complacer, y ahora entendemos hasta dónde podían llegar estas influencias, a las personas que manejaban en el ámbito disciplinario provincial este tema. Y aquí, con esto culmino. Ojo, la calentura no está en las sábanas, este no es un fenómeno solo de Guayas. Aquí tenemos que empezar a revisar si este fenómeno se ha replicado en otras provincias neurálgicas del país. Los Ríos, El Oro, la misma provincia de Pichincha, Miguel. Aquí hay una alerta para todo el país. Efectivamente, aquí hay que investigar porque al parecer, como se ha señalado, esto no era aislado solo en la provincia del Guayas. Bienvenido al doctor Daniel Curi, a ver que nos cuente la experiencia que ha vivido y cómo ve la situación del órgano administrativo y disciplinario y lo ocurrido en la provincia del Guayas. Buen día, doctor Daniel Curi. Hola, muy buenos días y un saludo para todos los otros panelistas y a los radioescuchas. Sí, definitivamente es una situación complicada y es una situación que vivirla desde adentro da claramente una visión muy diferente de lo que pasa desde fuera. ¿Qué es lo que pasó justamente con lo que Nino empezaba a contarnos de todos estos cambios que se dieron en la potestad sancionatoria del Consejo de la Judicatura? Es que a raíz de ese fallo, sí lo que se quiso delimitar, y a mi parecer correcto, es que un órgano administrativo pueda tener injerencias en las decisiones jurisdiccionales. Entonces, para ello es que se pide justamente esta declaratoria previa jurisdiccional para que sea también otro órgano jurisdiccional el que pueda decir si es que efectivamente una decisión de un juez
de inferior nivel es correcta o incorrecta, o si es que se maneja bajo ciertos estándares y que no incurran justamente en uno de estos casos donde manifiesta negligencia o un error inexcusable. Entonces quitamos al órgano administrativo porque ¿qué es lo que estaba pasando en el Ecuador? Es que la autoridad judicial o la autoridad administrativa se encargaba de sancionar a los judiciales, incluso en cuestiones jurisdiccionales. Entonces se lo intentó separar. Pero además de eso, se le quitó al Consejo de Legislatura, o más bien, se le quitó al presidente del Consejo de Legislatura la capacidad de suspender por su cuenta a los jueces, sino que ahora ya requería justamente una decisión de todo el Pleno. Y fue eso lo que motivó justamente la renuncia de la doctora Maldonado, porque dijo, cada vez me están limitando más y limitando más y limitando más. Y efectivamente, lo que pudimos ver a raíz de eso es que en muchos casos, pese a que existía ya una declaratoria prueba jurisdiccional, el Pleno, o en su mayoría, evitaban entonces la suspensión de los jueces como una medida precautelatoria, y eso hacía entonces que el juez, pese a que tenía ya una declaratoria de manifestación de negligencia en su contra, pues se mantenga en su puesto en vez de ser suspendido mientras durara el sumario. Que además, de una u otra manera, ¿qué es lo que sucede? Pues se lo suspende sin remuneración, pero si es que el sumario no termina a tiempo, o si es que se le llega ya la inocencia, pues se le debía regresar el cargo y pagarle pues el tiempo que duró la suspensión. Y claro, esto generaba una serie de problemas, porque ya no solamente eran los jueces que regresaban, pese a haber sido destituidos, compinchándose con otros jueces mediante acciones de protección, sino también eran jueces que lograban demorar los procesos disciplinarios justamente para regresar a sus puestos y buscar de qué manera encontrar esa impunidad. Y cabe recalcar que los directores provinciales no son los que destituyen a los jueces, únicamente el Pleno de la Judicatura puede destituir a los jueces. Lo que hacen los directores provinciales cuando nos llegan estos casos es llevar el sumario y hacer un informe haciendo la recomendación de cuál viene a ser la sanción. En este sentido, doctor Curi, de la experiencia que se ha vivido, ¿ha habido de alguna manera negligencia en las autoridades del Consejo de la Judicatura? Yo creo que sí, porque hay muchos casos donde el error inexcusable o el dolo o la manifiesta negligencia es clarísima, ¿verdad? Y pese a ello, sucedían casos que a mí me costaban, donde se inventaban excusas los vocales para salvar a los jueces, ¿verdad? Que por qué en este caso no se pidió un informe tal, que por qué en este caso no se pidió un informe cual, ¿verdad? Y claro, pues uno que se fajaba pues tratando de llevar el sumario de la manera más garantista posible y respetando todas las normas del debido proceso, se topaba con ridiculeces, ¿verdad? Con ridiculeces que empezaban a exigir de la nada ciertos vocales y que ahora uno ya entiende qué es lo que estaba detrás, justamente un afán de protección, un afán de impunidad. Doctor Julio César Cueva, todo esto que ha ocurrido en la provincia del Guayas evidencia que se trabajó para fomentar la impunidad y proteger a determinados jueces. Ahora se evidencia con el caso Purga. Yo más bien diría, Miguel, que se trabajó para enriquecerse y como consecuencia, pues, como parte del procedimiento era, pues, el costo era generar impunidad, porque todas estas personas, pues, no es que lo hicieron de gratis, no es que lo hicieron porque le caían bien los jueces. Todo, si usted se fija, pues generaba en torno a tener poder y a tener dinero, ¿verdad? Entonces lo que ocurría era que habían personas que estaban dispuestas por un precio a escribir y a poner cualquier cosa y a salvar a cualquier persona. Entonces la falta de saneamiento oportuno del sistema judicial pasa por ahí, así como algunas decisiones judiciales pasan por ahí. No pasan porque había que hacer justicia, no pasa porque había una convicción del juez de que esa era la resolución apropiada o la decisión apropiada. Pasa por enriquecerse, porque el común denominador aquí es tener poder y enriquecerse, lamentablemente. Ahora, obviamente esto no va a cambiar, hay que decirlo claramente. Purga y metástasis son la punta microscópica de un iceberg. Esto está muy lejos de acabar. Me preocupa mucho que la doctora Salazar no va a alcanzar a hacer todo lo que debería hacer. Me preocupa mucho cómo le van a querer meter la mano a la próxima selección del fiscal general o la fiscal general para asegurarse que estos casos no terminen como deben de terminar, porque probablemente ella no alcance a llevarlos todos a juzgamiento o estar en el juicio, ¿verdad? Y me preocupa que mientras la génesis de cómo se estructura el Consejo de la Judicatura en Quito
no cambie, siga siendo y teniendo un génesis político y no técnico, esto va a repetirse, porque tenemos que decirlo, estas cosas que estamos viendo tienen 50 años en el país, por decirlo menos. Entonces cambiamos los nombres, pero la estructura como tal se mantiene, y hay que decirlo también, esto no es exclusivo de la justicia, esto funciona así en toda la función pública, no solo en la judicial, sino también en la ejecutiva, ¿verdad? En la legislativa, donde vemos los famosos casos de las coimas, ¿verdad? O de los diezmos que se pedían a los funcionarios, de tal manera que lo que se requiere aquí pues es empezar a cambiar ciertas normativas, pero también cierta mentalidad de la gente para poder tener un verdadero cambio, por lo menos a nivel de la justicia. Doctor Cueva, de cualquier manera, ¿cuáles debieran ser los correctivos frente a estos hechos que se han evidenciado? Bueno, son varios y algunos son de corto plazo, otros son de largo plazo. Si usted quiere empezar de realmente hacer un cambio, la oferta académica del Ecuador tiene que cambiar, es realmente paupérrima, especialmente en las universidades públicas. Entonces de ahí, y esa es la materia prima en la que se nutre la función judicial. Entonces, si usted no tiene un buen sistema de educación, los que salen de las universidades no son los mejores. Si tras que no son los mejores, de ellos no son los mejores de los que salen, los que aplican a la función judicial, que obviamente no son todos, porque hay excepciones, hay unos muy buenos, incluso educados en el extranjero, ¿verdad? Y además usted le suma que tiene un muy mal sistema de selección, que además le meten la mano, lo cual usted pudo constatar en la selección que se quiso hacer de jueces de Corte Nacional, imagínese usted en primer nivel. Si además el juez aplica para ser juez penal, pero a la hora de la hora cuando lo seleccionan lo mandan a juez civil, de lo cual probablemente no entiende nada, usted ya tiene un problema de selección y entonces no llegan los mejores. Tras que además no se gradúan los mejores, o por lo menos no aplican para ser funcionarios siempre los mejores. Si de paso no tiene usted un sistema de evaluación apropiado para saber, no solamente cuantitativa, sino cualitativamente, que los jueces están haciendo lo que realmente deben hacer para que haya una calidad de la justicia, esto no es cuestión de cantidad, usted ya tiene un problema más grave. Si además usted descubre que el proceso de sanción, lejos de ser sancionatorio, es extorsionatorio, si usted lo quiere poner así, o extorsivo, ¿verdad? En algunos casos, los resultados son los que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces hay que empezar por mejorar una oferta académica que es muy mala y tener un proceso de selección, de evaluación y de sanción que sea óptimo para que nosotros tengamos mejore la calidad de la justicia, sin perjuicio de que a lo largo de toda la vida judicial de un funcionario tiene que tener permanentemente capacitación. Usted no puede lanzar una ley y no capacitar a un juez y después reclamarle por qué hace las cosas mal, porque nadie da lo que no tiene. Entonces esto es un todo y que requiere evidentemente de un presupuesto que a mí me hubiera gustado que se le diera un importante porcentaje a propósito de cómo se va a repartir la plata en la monetización de la ley de extinción de dominio. Eso desgraciadamente no pasó. De tal manera que mientras usted no tenga eso, podemos cambiar a todos los jueces mañana si usted quiere. Lo puede usted traer de Dinamarca si usted quiere, pero esto no va a cambiar. Doctor Nino Casanero, ¿cuáles debieran ser los correctivos frente a este panorama, frente a lo que nos han descrito? Y el país conoce por las investigaciones tanto de Metástasis cuanto Purga. Bien, un poco en la línea de lo que señala el doctor Cueva, más que una dinámica de cambio solo en el proceso de selección, tiene que ver con el acompañamiento durante el resto de la carrera judicial en capacitación, pero aquí es donde yo creo, y lo he sostenido en varios foros, que la principal reforma a nuestra administración de justicia hoy pasa también por una reestructuración de nuestra función de transparencia y control social como máximo guardián de la estabilidad y la sanidad económica del país. Nosotros tenemos que hacerle sentir a aquella persona que en algún momento pueda tener pensamientos de enriquecerse a través de la administración de justicia o cualquier función pública, como bien lo señalaban los copanelistas, que esto acarrea con el tiempo un procesamiento y la imposibilidad de gozar de ese rédito. Y aquí el rol que juegan superintendencias de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria es fundamental, incluso de control de poder de mercado. Si yo no tengo un mapeo, una radiografía de mi panorama económico, y si la gente sigue sintiendo que el rédito a cualquier costo permite con el tiempo disfrutar lo ganado,
pues claramente vamos a tener un efecto, un incentivo de arca abierta, donde la mayoría va a creer que lo que necesita es lograr la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo, a efectos de luego enfrentar el embate pobre que pueda darle el sistema y gozarlo la mayor cantidad de tiempo el resto de su vida. Para hacerlo no basta ni siquiera con la capacitación de jueces y fiscales, porque si luego no tengo los elementos para contrastar el enriquecimiento patrimonial no justificado, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, y estos elementos requieren de control preventivo de estas instituciones, pues lamentablemente lo que puedo llegar a tener es impunidad, porque voy a tener investigaciones deficientes que eventualmente, incluso con los jueces de más altos estándares, se caigan. Y a esto, y es una iniciativa que yo incluso hoy en este foro aprovecho para abrir al Consejo de la Judicatura, es necesario ya no solo un sistema de revisión patrimonial de los funcionarios. Además debería instaurarse una suerte de departamento de trabajo social, si se quiere, que haga visitas in situ a los funcionarios para conocer no solo lo que declaran, sino cuál es su estilo de vida real. Y en esta función, tener realmente esta suerte, no quiero pues ponerme orwelliano, pero esta suerte de gran hermano, de gran vigía permanente que le recuerda al funcionario que si se desvía hay una consecuencia y hay rastro. Si no tenemos control efectivo, ¿sí?, no importa la reforma en el sistema de designación de jueces, incluso podemos tener una camada de funcionarios íntegros al inicio, son las cosas que vemos en el devenir y dinámicas como la extorsión que bien señalaban los doctores Cueva y Curi, ¿sí?, los que tarde o temprano desvían a los funcionarios. Yo creo, insisto, estamos en una reforma al sistema de transparencia y control social y a exigirle fuerza en el control a las autoridades, principalmente económicas. Claro, doctor Casanelo, ha ocurrido que declaran, la declaración patrimonial es una, y viven de otra manera, con testaferros o ponen a nombre de terceras personas o familiares los bienes. Viendo en la práctica diaria, uno puede determinar incluso que con un sueldo de $4,000, $4,500 van en vehículos de $150,000, $120,000. ¿Cómo cuadra eso, doctor Casanelo? Es que precisamente, Miguel, no cuadra. Y por ahí decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, como usted bien lo ha señalado. Si una persona tiene un valor aproximado, un ingreso mensual aproximado entre $2,000 y $3,000, en el momento en que su gasto mensual sobrepasa ese valor, salvo que tenga un negocio, un ingreso extraordinario, una cuestión por el estilo, o otro ingreso como docente, tendremos que ver si este le permite cubrir estos gastos. Si no, claramente hay otra fuente y por ahí se puede empezar a alar el pequeño hilo que a lo mejor nos lleva a una conclusión triste, pero que le va a recordar, y esto es lo importante, porque la norma sin control efectivo no funciona, y el control efectivo no solo lo hacemos a partir de la buena voluntad, sino también de entender cuántos rastros puede o no dejar las cosas que realizamos. Entonces, la gente en este país, hay que ser muy duro, se ha acostumbrado a lanzar a gasto de tarjeta de crédito creyendo pues que esto es un secreto cuando no es así, y luego cancelar en efectivo, sacar préstamos y precancelarlos en un tiempo récord. Esto que además, más allá de que todavía falta mucha tela por cortar tanto en Metástasis como en Purga en cuanto a la validez de la prueba y un montón de cosas, pero si usted va y revisa, ¿sí?, a priori, estos tristes chats para la historia del país, que yo hasta el día de hoy a veces ruego que fueran mentira, usted se va a dar cuenta de una necesidad insaciable, estimado Miguel, de lograr dinero a como dé lugar. Y si yo logro entender, y no le digo que con esto la cuestión criminal y la corrupción se vayan a erradicar, pero por lo menos, si usted les pone el spotlight, como dicen los norteamericanos, de cara a estas intenciones, créanme que hay un gran porcentaje que se van a ver desincentivados siquiera tocar esa puerta. Entonces, ejecución, Miguel. Tenemos una UAFE
a niveles internacionales, que cumple con los estándares normativos y de herramientas. Lo que le falta tal vez es voluntad o personal para ejecutar los controles que tiene que controlar, pero no lo puede hacer solo, y en ese sentido se aplaude la iniciativa de la Presidencia de la República de integrar una fuerza conjunta o frente económico de lucha económica contra las estructuras de delincuencia organizada, a cualquier nivel, las que solo versan de corrupción, las que solo versan de narcotráfico y las que tristemente se dedican a las dos actividades. Doctor Daniel Curi, ¿cómo tomar los correctivos, como bien nos han señalado el doctor Julio César Cueva y el doctor Nino Casanelo? Sí, es que cualquier tipo de corrección no solamente tiene que ser interna de la propia función judicial o interna del propio Estado, sino que también tiene que ser externa, ¿verdad?, de la sociedad civil. Porque nosotros como sociedad civil, de una u otra manera, nos hemos acostumbrado a bailar con los corruptos, a lidiar con ellos, a tomar café y estar en fiestas con ellos, y simplemente hacer como que miramos para otro lado, porque de una u otra manera, pues nos gusta vanagloriarnos de la gloria del de lado, ¿verdad? Ah, no, que yo conozco el tipo que tiene esta casota y que tiene este carrote y que me lleva a tal lugar y que me invita a lo de acá, ¿verdad? Y eso también es lo que vemos que pasa con este mundo del narco. Vemos muchas veces entonces cómo estos jueces pues se alían o buscan incluso a los narcos aparentemente para tratar de ser como ellos, de querer funcionar en ese mundo, tener ese tipo de dinero y de tener ese tipo, entre comillas, de gloria, por así decirlo, o de infamia realmente. Y nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es empezar a crearles un rechazo, ¿verdad? Un rechazo que no venga solamente del mundo de lo jurídico, sino que también venga desde un mundo de lo social, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que de repente los capos más grandes del narcotráfico en el Ecuador estén también en los colegios más caros? Pues? ¿Y por qué entonces los familiares dentro de esos colegios no se dedican también a hacer cartas, a decirles, oigan, pues yo no quiero que mi hija o mi hijo esté estudiando al lado de la hija del capo, de la hija del narco, la hija del matón, ¿sí? O la hija del juez corrupto, etcétera, etcétera, etcétera? Y ese tipo de actitudes es también lo que falta, ¿verdad? Y después, en cambio, institucionalmente también tenemos otro problema, y es que muchas de las bases de datos no están compaginadas, no están unidas, ¿verdad? A cualquier autoridad que quiera investigar, pues tiene entonces que primero pedirle algo al SRI, luego a la super de banco, luego a la super de compañías, y tiene que ir bailando por 50 instituciones diferentes para ver qué es lo que puede encontrar, ¿verdad? Y algo tan sencillo como el registro de la propiedad se encuentra tan desinstitucionalizado, ¿verdad? De que, claro, si una persona tiene bienes en otra provincia, un fiscal de acá es muy difícil que pueda adivinar en qué cantón de esa otra provincia puede tener unos bienes algún tipo de ciudadano o algún tipo de funcionario. Y ante eso, entonces, hay dos estrategias. Uno, tecnológica, que viene a ser unir justamente todas estas bases de datos, que permite entonces una más eficaz investigación, y otra que viene a ser el tema de las investigaciones internas, tener whistleblowers. ¿Por qué? Porque nuevamente hay muchos funcionarios honestos que tienen miedo de denunciar, que tienen miedo de salir adelante, o que a este punto ya dicen, ¿qué voy a hacer yo el cambio si es que al final todo se queda igual? Cambiar esa cultura desde adentro, cambiar esa necesidad de denuncias internas, cambiar esa facultad de poder investigar, realmente investigar desde adentro, es lo que va a permitir también tener un mejor control de este tipo de irregularidades. Claro, doctor Curi, a propósito de eso, los ecuatorianos, entre las responsabilidades, lastimosamente, aquí solo se enarbola los derechos de los ciudadanos. Tenemos responsabilidades, artículo 83, el numeral 8, que nos obliga a denunciar y combatir la corrupción. Lastimosamente, más cómodo, como usted bien señala, es hacerse de la vista gorda y no, por lo menos, pedir que se investiguen estos hechos presuntamente irregulares, doctor Curi. Claro, e ir más allá, incluso dando un programa de recompensas, ¿verdad? Si lo que usted está diciendo es una denuncia y tiene pruebas suficientes o se logra comprobar la veracidad, pues se le puede dar a esta persona que denuncia un porcentaje o algún tipo de recompensa, y de esa manera también crear incentivos, ¿verdad? Porque si no se crean incentivos, la gente dice, bueno, ¿para qué me va a meter en un problema si de paso puede ser que si denuncia al juez, resulta que el juez está aliado con un narco, pues me dan baile a mí? Entonces, claro, lo que hay que tratar es cambiar eso, cambiar la forma en que podemos brindar más seguridad a quien denuncia y darles incentivos para que lo hagan.
Vuelvo con el doctor Julio César Cueva. Le pregunto para que usted despeje, ¿sería posible, quizás hay viabilidad o no, de a los jueces y parientes cercanos aplicarles una especie de perfil criminológico para establecer quiénes son y qué hacen? Bueno, yo creería que al juez, entre las cosas que hay que hacer y que Nino acertadamente también comentaba, hay que hacer una persona que aspire a ser juez tiene que primero aprobar un informe de análisis financiero de la UAFE como mínimo, ¿verdad? Ahora, de ahí a irradiarlo al entorno un poco complicado, porque el cuñado que tal vez tenga un negocio no tiene nada que ver con las aspiraciones del juez, tiene derecho también a la protección de sus datos y de su información y no tiene absolutamente por qué verse involucrado en esto. Es complicado, salvo que en el informe de la UAFE se detecte que el señor, o en esta especie de trabajo social que Nino acertadamente sugiere, se detecte que afuera de la casa del juez parquea un carro que según la placa no le corresponde a él, pero es con el que él ingresa todos los días a la corte y se registra el ingreso al parqueo de la corte. Entonces ahí sí se podría hacer, porque alguien va a tener que llamar al juez y decirle: ¿me puede usted explicar, por favor, por qué usted viene en un carro de un tercero que es familiar o que además hemos detectado que gana $450 al mes como chofer de una empresa en la que usted no tiene nada que ver, pero que además cómo hizo para pagar un carro de $80,000? Entonces, podría salir a partir de ese tipo de investigaciones, sí. Directamente lo veo complicado por el derecho de terceros a tener protección de sus datos y a su intimidad económica. Pero también hay que, por ejemplo, exigir, no solo antes, sino durante la vida judicial del funcionario, ¿verdad?, estas pruebas de confianza aleatorias, ¿verdad? Si no las pasa, pues el juez debe iniciarse una investigación. El juez lo que tiene que sentir es que está siendo permanentemente observado, no solo en la calidad de sus resoluciones, sino también en la vida que tiene, ¿verdad? Y algo que es muy importante, Miguel, es cómo se comporta la sociedad, porque si esta gente ha llegado a hacer esto es porque a la sociedad no le importa. Y en eso ahí Daniel tiene toda la razón. Nosotros a estas personas las recibimos con brazos abiertos en nuestras fiestas, en los matrimonios de nuestros hijos, en los bautizos de nuestros nietos, en nuestras escuelas, en las universidades, en los eventos sociales. No hay un rechazo. Nos rasgamos las vestiduras, pero no hay un rechazo a estas personas. El día que estas personas empiecen a ser rechazadas en la sociedad, ¿verdad?, y sean vistos como parias, es otro el comportamiento. En otras partes del mundo la gente se cuida mucho y probablemente no se corrompa, porque el repudio social es de tal magnitud que no tendrían a dónde ir si es que ellos se comportan de una manera indebida, ¿verdad? Otra cosa que debe suceder en la selección de los jueces y de todo funcionario público es quien tenga problemas para ciertas profesiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted ha tenido problemas de justicia juvenil, usted ya no puede ser médico, usted no puede ser abogado y usted no puede ser miembro nunca de una fuerza pública. ¿Por qué? Porque a esas profesiones o a esos trabajos se les exige una pulcritud en la conducta tal que no es solamente haber estudiado mucho, sino haberse comportado socialmente de una forma apropiada, de tal manera que nadie le pueda repudiar a usted absolutamente nada, ¿verdad? Aquí en el Ecuador no. Lo que han hecho es sacar un título para delinquir. Y eso es inadmisible. Lamentablemente, mientras como sociedad no lo rechacemos y mientras estructura de Estado no haya un control de esto, lo que va a pasar es que hoy se fueron bien 20, vendrán 20 a reemplazarlos con la misma mentalidad y Dios no lo quiera, con la misma impunidad. Doctor Nino Casanelo, ¿cómo investigar, cómo denunciar estos hechos? Incluso le preguntaba al doctor Julio César Cueva si se pudiera establecer un perfil criminológico, quizás no a los familiares, pero sí directamente a los involucrados. Bien, mire, yo insisto en esta pequeña iniciativa que se pudiera habilitar mañana mismo por el Consejo de la Judicatura. Y se lo digo porque de alguna manera en mi transitar en la profesión, hay cosas como, por ejemplo, las visitas de trabajo social que realiza la Seguridad Social cuando está evaluando si le va a proveer a una persona o no una pensión de Montepío. Entonces, ¿qué es lo que hace la Seguridad Social? Dice, si el Estado va a subsidiar a una tercera persona, al menos me voy a asegurar de que de verdad su estilo de vida dependa de este subsidio. Trasladémoslo entonces al eje preventivo, como lo comentábamos antes. Más que un perfil criminológico, como al final del día esta persona ya está en la estructura de la función judicial, ¿qué problema hay como otro elemento de contrastación a lo que señala en su declaración patrimonial, que por ejemplo sea visitado aleatoriamente por uno de los funcionarios de trabajo social
y que, por ejemplo, la negativa a recibir la visita se ha visto como un mecanismo por el cual mañana esta persona pues tendrá que abandonar la carrera judicial. Son sistemas, digámoslo así, de incentivos para que las personas sientan que no solo se trata de ser y parecer al momento de la selección, sino a partir de ahí el resto de tu vida judicial. Y ahí sí, estimado Miguel, más que un tema de un perfil criminológico, es simplemente darnos cuenta de si la persona es lo que predica. Si yo clamo ser de una u otra manera honrado y honesto, nunca voy a tener problema en explicar un estilo de vida superior al que mi salario me permite, porque entendería yo que tengo otros ingresos que además deberían haber estado declarados desde el momento mismo en que entré, porque cuando usted presenta su declaración juramentada, y aquí es donde los sistemas de control pues son bastante simples y lógicos, usted va a tener un patrimonio, ¿sí?, que luego va a tener un índice de crecimiento. Tampoco vamos a esperar que un judicial ingrese a la carrera judicial sin expectativas de crecimiento, ¿sí?, o de ahorro. Es un ciudadano más al final del día en esa arista, nada más que tiene una de las funciones y servicios públicos más importantes en sus manos y de los que depende la seguridad del resto de los actores sociales, ¿sí? Pero claramente, pues si usted tiene un incremento del 300% en 2 años, ahí hay algo que no cuadra, y realmente si esta persona terminando el año 1 no declaró que estaba emprendiendo en un negocio que además no tenga nada que ver con sus funciones como juez, y al año 2 ya tiene un incremento del 300%, algo anda mal. Y ahí usted va a tener entre la visita o informe que genere trabajo social, entre la declaración patrimonial inicial, la de final de año y la que se obtenga de un informe de la UAFE o SRI a mitad de ese año, ¿sí?, elementos suficientes pues mañana para establecer en una investigación si esta persona tuvo o no un enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Entonces, no solo estamos hablando de generar los controles, sino de dejar los precedentes para que la investigación mañana llegue a buen término, porque aquí no me van a permitir mentir mis copanelistas. Otro tema importante es que aun cuando se quiera estructurar investigaciones económicas en casos de corrupción, a la Fiscalía y Judicatura se le hace muy complejo acceder a insumos que permitan ir construyendo una teoría del caso, justamente porque no tenemos estos milestones, como lo llaman los norteamericanos, para ir midiendo los cambios. Entonces, tan sencillo es como incluso generar una perfilación en función del tipo de casos que se manejan. Probablemente vamos a encontrar mucho más riesgo en un juez penal, tal vez, que en un juez civil, quiero pensarlo. Más allá de que las garantías jurisdiccionales, mientras no haya justicia especializada, pues son una caja de Pandora en ese sentido, una puerta a lo desconocido. Pero creo que tenemos a la mano herramientas de implementación directa, no necesariamente a partir de leyes, que nos van a permitir ya generar controles que creo que son tanto hasta más importantes que cualquier proceso de designación. Doctor Daniel Curi, como bien han señalado el doctor Cueva y el doctor Casanelo, ¿cuáles debieran ser las acciones si no se llega a establecer, como planteaba, un perfil criminológico? Por lo menos actuar, investigar, hacer el seguimiento en las diferentes instancias del sector y denunciar también si es que se observan hechos, presuntas irregularidades. Sí, precisamente ahí es donde entra la dificultad, porque muchas veces estamos hablando de que son, como yo le he dicho, las ratas las que le ponen los cascabeles a los gatos, ¿verdad? Y a veces el sistema de investigaciones internas dentro de la propia judicatura está diseñado de una manera de que no le permite a los funcionarios realmente actuar o realmente tener una potestad investigativa lo suficientemente amplia como para lograr un resultado. Mire algo muy sencillo, ¿verdad? La investigación, la fase investigativa dentro del disciplinario dura solamente 30 días y en 30 días hay muy poca información de que realmente se pueda recabar, ¿verdad? Y claro, ¿y esto qué es lo que hace? Esto hace de que muchos casos queden en impunidad precisamente porque no existe esa capacidad real de investigación, pese a que el procedimiento sancionatorio pues pueda prescribir en un año, ¿verdad? Solamente se le da 30 días para poder iniciar una real investigación y poder recabar todas las pruebas. Y nuevamente, entonces, esto le quita la potestad hasta la propia órgano disciplinario de la judicatura de poder actuar. Y eso ni hablar con
Fiscalía, ni hablar con UAFE, que también muchas veces se mantienen en algunos casos de una manera muy formal, o si es que no hay un impulso por detrás, pues no hacen absolutamente nada. Mire cuántas veces se ha denunciado a Fiscalía por parte de Judicatura de la pérdida de expedientes que vienen a ser bienes públicos y que la Fiscalía no mueve ni un solo dedo, ¿verdad? Y en casos importantes, en casos donde el Ecuador ha sido incluso sancionado por la Corte Interamericana, como es el caso de Guzmán Albarracín, se pierde el expediente, la Fiscalía pues presenta la denuncia, pero se olvida de ahí, la Judicatura presenta la denuncia y se olvida de ahí, y la Fiscalía pues no mueve ni un dedo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esos casos? Hay negligencia del fiscal, hay negligencia de los abogados de la Judicatura. ¿Quién es la persona que se encarga? Y la respuesta aparentemente que me dieron a mí desde Quito cuando les alcé justamente esta situación fue nadie y nadie se va a encargar. En definitiva, quiero plantearles a nuestros invitados, frente a este panorama, ¿cuáles debieran ser las prioridades, las acciones concretas para de alguna manera reivindicar, por un lado, a la justicia y, en segundo lugar, el órgano administrativo y disciplinario que debe actuar no solo con oportunidad, sino con todo el peso de la ley, doctor Julio César Cueva? Miguel, yo diría que de manera inmediata la Judicatura debe despedirle a todos los jueces, y no solo jueces, fiscales, secretarios, amanuenses, todo desde el que está parado en la puerta diciéndole usted buenos días, una actualizada declaración juramentada de bienes, pedirle a la UAFE un informe ejecutivo de absolutamente todos los funcionarios, al SRI que tiene una unidad antilavado y evasión fiscal también una información directamente, y hacer un análisis financiero y económico de todos estos entornos. Usted me pregunta también, yo siempre he dicho, usted quiere saber cómo vive el juez, vaya a hacer parqueo de la unidad judicial y vea en qué carro llega el juez y va a tener usted una idea. Y este análisis debe ser integral, ¿verdad? El tema y eso va a salir en el informe de la UAFE también. Y también hacer una declaratoria de no solamente lo que tengo, sino de lo que uso, porque a veces no está a nombre de terceros, está a nombre de terceros. Y a partir de ahí hacer un análisis integral. Y en los próximos meses, porque esto va a tomar tiempo, son muchos, tienen que pasar pruebas de confianza, y si no pasan las pruebas de confianza, entonces ya eso debe generar una alerta que haga que la investigación sea un poco más profunda respecto de quienes no pasen las pruebas de confianza. Yo diría que eso como para comenzar, eso lo inmediato, eso puede hacerse mañana mismo, todo es cuestión de que exista la voluntad. Por ahí podríamos empezar para tratar de poner un poco en vereda este tema y empezar a intentar sanear un poco el tema, mientras se mejoran todos estos procedimientos que he mencionado de selección, de control y obviamente de sanción, para ver si es que así vamos cambiando un poco a poco. Obviamente esto toma tiempo, pero lo inmediato es lo que yo acabo de mencionar. Doctor Nino Casanelo, de estos casos derivados de metástasis y purga, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Nos han explicado ustedes claramente, pero debiera haber prioridades para reivindicar a la justicia por un lado y por otro al órgano administrativo y disciplinario. Sí, como lo decía, creo que es fundamental parte de las acciones pues, que comentábamos con los panelistas, le señalaba el doctor Cueva hace poco, el doctor Curi. Creo que tenemos que replicar esto, aun si se da no solo en Guayas, sino en todo el país, ¿sí? Pedir también una auditoría a las direcciones disciplinarias, porque como bien lo señalaba el doctor Curi, igual ellos tienen que emitir los informes y es ahí donde se genera la cortapisa que a veces evita que vayan al pleno, convenientemente incluso para que el pleno no tenga que conocerlo. Auditar a nivel nacional esta situación, por ejemplo, continuar con la lucha económica, como bien lo planteaba, y con el mapeo económico de la situación de la justicia a nivel nacional, ¿sí? Y ya implementar desde ya, a través de la función de transparencia y control social, otros mecanismos que permitan ir midiendo a los funcionarios judiciales y, ¿por qué no?, a la función pública en general. Alguna vez comentaba en mi paso por la función pública y el SRI decía que por falta de personal y por la necesidad de determinar, por ejemplo, a ciertos actores económicos de alta importancia, a veces pierden de vista casos que en lo cuantitativo pueden ser muy, muy inferiores en cuanto a redeterminaciones tributarias se refiere, pero que yo siempre sostuve son necesarios. El SRI tiene que colocar en su plan nacional de auditoría a los funcionarios públicos y probablemente de cara a esta crisis que estamos viviendo, a los funcionarios judiciales para entender también, ¿sí?,
cómo funcionan sus ingresos y desde ahí generar un cotejamiento contra las declaraciones patrimoniales. Bien lo dice el doctor Cueva, vayan y vean en qué carro se movilizan, dónde viajan, dónde estudian sus hijos. Y con esto quiero ser muy claro. Así como tenemos estos casos terribles, donde nos hemos dado cuenta que personas han visto en la función judicial una oportunidad de intermediación, un cruce de manos, hay que demostrarle a todos esos buenos funcionarios de fiscalía, judicatura, secretarios, asistentes, jueces, gente honesta, gente que ha visto en esto un servicio público real y también una oportunidad de crecimiento personal haciendo lo que les gusta, que es el derecho. Hay que enaltecerlos, hay que motivarlos a continuar por ese sendero, demostrándoles que aquellos que se tuercen, pues tarde o temprano encuentran en la justicia, sí, lo que merecen. Y esto es, entre otras cosas, evitar que se vanaglorien o edifiquen sus personalidades alrededor de lo mucho que hayan podido generar por corrupción. Doctor Daniel Curi, ¿cuáles debieran ser las prioridades en medio de este panorama que el país ha conocido, ha destapado con los casos Metástasis y Purga? Bueno, pues como primera prioridad sería tratar de establecer mejores niveles de control y no perder el norte, ¿verdad? Yo creo que lo que está haciendo la fiscal Diana Salazar es muy bueno justamente en esta purga, en esta limpieza, pero no puede quedarse ahí, no puede quedarse solamente en Guayas, no puede quedarse solamente en justicia. Miremos que también la corrupción sucede en sectores tan sensibles como salud, como obras públicas, incluso en otros organismos de control. La corrupción que hay en otras entidades como la superintendencia de compañías también es inmensa. Y ante estas situaciones, pues también, nuevamente, es una cuestión que al final termina siendo de recursos, de asignación de recursos a la UAFE, al SRI, a Fiscalía, a todas estas entidades que se encargan de la investigación de estos delitos. Entonces, sí, lo inmediato sería tratar de resolver justamente ese problema presupuestario y empezar ya a trabajar como país desde la perspectiva de órganos de control a luchar contra la corrupción de una manera seria y que esta lucha no venga solamente, no esperemos solamente que venga desde el Estado, sino también desde la propia sociedad. Bien, quiero agradecer el valioso aporte que nos han dado los juristas académicos penalistas, el doctor Julio César Cueva, el doctor Nino Casanelo y el doctor Daniel Curi, temas de interés. Ojalá esto no quede sepultado con otros casos que se presenten en el país, sino que en estos Metástasis y Purga tiene que destaparse y tiene que sancionarse en el debido proceso con derecho a la defensa, pero a jueces y funcionarios corruptos que se ha evidenciado en estos casos. Muchas gracias a Julio César, a Nino y a Daniel. Gracias a ustedes, buen día a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:03 a.m. en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la renovación del Consejo Nacional Electoral. Invitados, el doctor Diego Zambrano, experto en temas electorales, el licenciado Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.